Vamos a recibir la palabra del Señor. Les invito para que le pidamos a Él que nos hable y que nos enseñe a todos. Amén. Amado Señor Dios Todopoderoso, tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es poderosa. Te rogamos que la envíes y que cumplas tu propósito por el cual nos permites que la recibamos en esta hora. En tu maravilloso nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Seguimos hablando de la fe. Este tema parece inagotable. Vamos a hablar esta hora de fe acrisolada. ¿Cómo le suena eso? ¿Cómo es la palabrita? Acrisolada. Vamos a ver de qué se trata. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8. Primer libro de Reyes 17, 8. Estamos allí mirando la vida de Elías y tomando algunas lecciones. A pesar de que él estuvo en otra dispensación, bajo otro pacto, igual tenía el mismo Dios nuestro y hay cosas que aprender. Algunos son cosas que refrescar, que usted ya las sabe, pero es bueno tenerlas en cuenta. Primer libro de Reyes 17, 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete, ¿a dónde? A Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Amén. En la palabra de Dios encontramos los consejos pertinentes, necesarios para que vivamos vidas agradables a Dios. Dice el Señor a través del profeta Isaías: el que creyere no se apresure. ¿Cómo es? El que creyere no se apresure. En versión santanderiana: si cree, no se afane. Amén. El que tenga confianza puede vivir tranquilo. Siempre la fe está ligada a la confianza y la incredulidad al desespero. Sería bueno tomar este consejo de parte de Dios. Si creemos en Él y confiamos en sus promesas, podemos estar tranquilos frente a las circunstancias de la vida. Este principio lo vemos ilustrado en la etapa de la vida del profeta Elías, la cual estamos viendo en esta ocasión. En la escena anterior, notamos que el arroyo del cual él bebía, ¿qué pasó con el arroyo? El arroyo, va a llegar un momento que el arroyo se seca. El arroyo se puede secar, pero la fuente de vida nunca se secará, que es Dios. Y entonces fue secándose poco a poco. ¿Acaso a medida que dejaba de fluir el agua del arroyo, de la misma manera dejaría de fluirle la fe al profeta? ¿Sería que a menor provisión de agua, menor era la alabanza que él ofrecía a Dios? ¿Acaso tan pronto se secó el arroyo, también se secó la fuente de la esperanza de Elías? Pues no hay ningún indicio de que fuera así. La escritura no lo registra. Antes vemos al profeta en un estado de perfecta paz y de confianza. Por lo menos en esta escena lo vemos así. Otro texto que se cumplió en él, allá en aquella ocasión, fue el que alguna vez les dije que se aprendieran de memoria y que algunos hicieron la tarea. ¿Se acuerdan que yo a veces les digo: apréndase este versículo de memoria? Isaías 26:3. Dele, listo, recordar, ¿sí? Ese versículo se cumple de una manera muy exacta ahí en Elías. En este momento dice: tú guardarás en completa paz. ¿A quién?
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oiga, ese texto está muy bueno, sobre todo para estos días. Vuélvalo a recordar, Isaías 26, 3, y apúntelo ahí entre los que se está memorizando con Hebreos 11. A ver, tú, Señor, guardarás en completa paz ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Señor llenaba de continuo los pensamientos del profeta. Tan es así que el profeta decía una frase que citamos hace 8 o 15 días. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él podía estar por ahí, en cualquier lado, pero él sabía que vivía en la presencia de Dios. Y sus pensamientos eran de continuo en el Señor. Alguien que continuamente tiene al Señor en sus pensamientos, su resultado es confianza. Confianza en las circunstancias de la vida. De ahí el consejo del verso siguiente de Isaías 26:4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ahora, el hecho de que confiemos en el Señor no significa que no vamos a atravesar situaciones duras, críticas. No, sino que aunque tengamos que enfrentarlas, lo haremos con la confianza de que el Señor siempre nos da la salida y la provisión. Es una prueba de fe, es una prueba de la fe. Cuando Elías veía que iba menguando su provisión, sin embargo, lo importante no es que la provisión mengüe, sino que el proveedor siempre esté presente. ¿Recuerdan en qué estado del clima se encontraba en el tiempo de Elías? ¿Qué azotaba a la tierra? Un verano muy fuerte. Era el juicio de Dios contra la idolatría de su pueblo. Había una lección de aprendizaje de parte de Dios. Entonces, en medio de un fuerte verano, que se acabe el agua, no era tan fácil vivir en esas circunstancias. Por eso se requería de la confianza en el Señor. Si se acabó el agua, estoy en un fuerte verano, Dios proveerá. Así nos que decimos a veces, hermanos. Así decimos, ¿verdad? Dios proveerá. Esa frase está bonita, que la sigamos diciendo y que la creamos. Porque el mismo que le había dicho a Elías, escóndete en el arroyo, él sabía que el agua estaba faltando y que el agua iba a secarse. Amén. La parte del profeta es confiar y esperar las órdenes de Dios. Si tú te mueves en la voluntad de Dios, puedes estar seguro que aunque falten las cosas, Dios no faltará. Como dice el coro antiguo, si el sol llegara a oscurecer, pues, y no brille más, igual yo confío en el Señor porque Él no va a faltar. No era sabio moverse del lugar sin que Dios se lo dijera. Los hijos de Dios se deben mover cuando Dios les diga que se muevan, ¿verdad? Deben tomar decisiones dirigidas por Dios. Esos días estaba leyendo en el libro de Números. Hay un libro en la Biblia que llama Números, y es interesante el pasaje que estaba leyendo. Dice que la presencia de Dios guiaba al pueblo de Israel por el desierto, y sucedía algo interesante. Le leo aquí Números 9:18. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, entonces muchos días ellos, los hijos de Israel,
guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando la nube se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Este es uno de los pocos pasajes en que vemos a un Israel obediente. Sí, porque el Señor dice, ese pueblo es terco y siempre hacían lo que ellos querían. Pero este es uno de los pocos pasajes en que vemos a Israel totalmente obediente. ¿Y cómo le va a un hijo? A ver, de los niños que están aquí, ¿cómo les va cuando son obedientes? Amén. Muy bien. ¿Y cómo les va cuando son desobedientes? Así, correcto. Este es uno de los pocos pasajes que Israel presenta una obediencia total, genuina. Había una nube ahí que era representada la presencia de Dios sobre el tabernáculo. Y entonces la nube se movía, ellos se movían. La nube se detenía, ellos se detenían. El apóstol Pablo declara que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora no hay una nube, no hay una columna de fuego, pero el Señor ha puesto su Santo Espíritu a los que le aman, a sus hijos, y Él los guía a toda verdad. Déjate guiar por Dios. Déjate direccionar por Él en las encrucijadas de la vida, porque en la vida hay muchas encrucijadas. A veces estamos frente a varias salidas, varios caminos, pero los hijos de Dios esperan la dirección de Dios. Los hijos de Dios esperan las órdenes divinas para poder avanzar en victoria. El arroyo se secó y Elías tuvo que esperar que Dios le dijera qué era lo que seguía, cuál era el paso a seguir, cuáles eran las coordenadas. Y como él esperó, Dios le habló. Al que espera, Dios lo guía. El que creyere, dije al comienzo, no se apresure. El que creyere, no se apresure. Espere la dirección de Dios. Vino a él palabra de Jehová. Vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Dios no iba a dejar a su siervo sin la dirección y la guía que tanto él necesitaba en esos momentos. ¿Será que alguno de los que me oyen ha experimentado esto que estoy predicando ante una situación apremiante, una prueba, qué sé yo, sus pensamientos o cualquier voz venida de donde no sé, te decía, desespérate, desconfía? No sabes qué hacer, pero hiciste todo lo contrario, decidiste esperar en el Señor, te llenaste de fe, de confianza, y en vez de tomar tus decisiones basados en tu propia sabiduría y en tu propia prudencia, decidiste orar a Dios pidiendo dirección y guía, y Dios lo hizo. Dios te mostró el camino en que debías andar y la dirección que debías tomar. Dios lo hace. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En Dios está mi salvación y mi gloria, dijo el salmista. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y viene el consejo: esperad en Él en todo tiempo. Hay tiempos en los que uno quiere desesperarse y arrancarse. A mí no me conviene arrancarme los pocos que me quedan.
Y uno tiende a desesperarse. Se secó el arroyo. Ay, mi amor. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Toquemos esta puerta. No, esa ya la hemos tocado muchas veces. Vayamos donde el hermano ese. No, no. Primero, habla con él. Espera en él. En él esperaré en todo tiempo. Alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te desesperas? Hay un Dios en los cielos que está atento su oído al clamor de sus hijos. Hay alguien que nos dirige. Hay alguien en que tú puedes confiar y reposar. Espera en él. ¿Cuántos problemas, cuántas malas decisiones, cuántos quebrantos, cuántas pérdidas hemos acumulado por desesperarnos, por tomar una decisión a prisa, sin consultar a Dios, sin esperar en él? Cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia y tomamos decisiones dirigidas por nuestras emociones, cometemos errores. Pero si esperamos en él, él nos va a dar las instrucciones correctas y precisas. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamó el primer rey de Israel? Un hombre que dice la Biblia que era despampanante, el de las portadas de la revista en esa época. Saúl, sí. Iba bien, comenzó bien, humildito. Comenzó bien, humildito allá, y tuvieron que irlo a sacar por allá. Usted va a ser el rey. No, yo no sirvo para eso. No, venga, que Dios lo escogió. Bueno, y ahí estaba humildito, pero por no esperar. Oiga, qué importante es esperar en Dios y movernos cuando Él nos diga. Pero él no esperó, y por no esperar las instrucciones, por no esperar, cometió una gran locura y fue desechado por Dios. ¿Por no qué? Esperar. Se desesperó. ¿Sabe usted que Dios a uno lo prueba a veces? Voy a hacerlo esperar a ver qué hace. Ay, pero Señor, ya he esperado como 3 días. Gloria a Dios. Vea, y se desesperó y se dejó llevar por sus impulsos. Se le subió pues ahí la sangre real a la cabeza. Y la sentencia para él de parte de Dios fue muy fuerte. De los textos fuertes en la Biblia es ese, 1 Samuel 13:13. Sí dice. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Él tenía que esperar que Samuel llegara, que Samuel era el profeta. Y hasta que Samuel llegara y oficiara ahí todo, Saúl no podía intervenir. Pero Samuel, Dios lo retrasó, porque hay retrasos que vienen de Dios. Hay momentos de espera donde Dios mete su mano para probarnos. Recuerda que la suprema prueba de la fe es la espera. Locamente has hecho, porque no es que como tú no llegabas, entonces yo ofrecía el sacrificio, pero tú no eres el profeta. ¿Cómo se te ocurre? Tú eres el rey no puede meter las manos en esto. Y por esa locura, oiga, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amados, si Dios nos guía en todas las cosas, podemos estar seguros que Él se va a glorificar en todo. Si el profeta Elías se hubiese ido antes de que Dios le diera la orden, si hubiese dicho: pues yo soy el profeta, yo oro, yo no soy, pero si hubiese ido antes, si hubiese tomado otro camino al que Dios le iba a indicar,
seguramente que no estaríamos leyendo esta parte de la historia tan bonita, porque no podemos dejar de atender lo que Dios nos dice. Es a través de su palabra que obtenemos dirección y sabias decisiones. Ay, hermano, es que yo quisiera oír una voz que me hablara. Ahí está la palabra escrita. Cerca de ti está la palabra. Deja de pedir tantas cosas y que Dios me hable a través de un sueño. Yo quiero que Dios me hable a través de un sueño. Y de pronto oyes una voz que te dice, comienza a decir que el 28 de enero Jesucristo va a venir. Sí, porque uno no sabe, pone a esperar alucinaciones y hay muchas voces por ahí que se oyen, pero Dios no actúa así. Lo que Dios nos quiere decir está en su palabra. Y si Dios te dice algo, debe estar de acuerdo a su palabra escrita, porque Dios no se contradice. Dios tiene una palabra. Obtenemos dirección, sabias decisiones. En alguna ocasión una hermana me dijo antes del culto que necesitaba hablar conmigo. Entonces, como ya estaba por comenzar la reunión del culto, le dije, tan pronto termine la reunión, entonces la atiendo con gusto. Pasó el culto, terminamos, hubo ahí un momento muy especial. Entonces me acerqué a la hermana para atenderla, pero ella entre lágrimas me contestó, muchas gracias, pastor. Ya Dios me habló a través del mensaje lo que yo tengo que hacer. Yo dije, uy, Señor, gracias. Me ahorró ahí un consejo. Dios sí habla. Dios sí dice las cosas. Dios sí enseña. Gloria a Dios que Él siempre tiene palabra y consejo a tiempo. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Oiga lo que el Espíritu Dios le dice. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Al parecer la idea de Dios era seguir moldeando al profeta, porque ir a Sarepta de Sidón, pues esa era una idea que solo a Dios se le podía ocurrir. Sí, porque ir a Sarepta de Sidón es curioso, primero porque Sarepta significa refinar. Sarepta significa refinar y procede de una raíz cuyo significado es la palabra crisol. Yo no sabía lo que era un crisol. Ahí me sonaba como a girasol. Tú sabes que uno hace eso, ¿no? Uno oye una palabra y la correlaciona con otra parecida. Pues un crisol es como una flor. Entonces, cuando aprendí yo que era un crisol, cuando tuve que trabajar en algún lugar, en un laboratorio dental, allí se fundía oro para hacer algunas piezas dentales. Entonces, un día estábamos ahí por fundir una porción de oro y el jefe me dijo, Israel, alcánzame el crisol. Y yo no sabía que era el crisol. Él me, alcánzame el crisol. Y yo, el crisol. ¿Y dónde está? Y él me dijo así como buen santandereano, ay, ¿no lo ve? Buena gente. Ese recipiente que está ahí, eso que está ahí, era un recipiente así menos del tamaño de mi mano, en porcelana, resistente al fuego, que tenía una cavidad adentro. En esa cavidad se colocaba el oro. Entonces tomé el crisol, ese artefacto, ese recipiente de porcelana resistente al fuego, coloqué el oro allí, la porción de oro en el centro. Acto seguido, él prendió el soplete, entiéndase soplete, una especie de pistola que dispara fuego, y él derritió el oro. Entonces, en el crisol se derrite el oro. Y él derritió el oro, pero yo noté algo, y es que cuando tenía el oro en mi mano, yo lo veía puro y brillante. Sin embargo, después de que lo hube colocado en el crisol y someterlo al fuego, arriba del oro líquido, quedó como una capa, como no era tan limpia, y esa capa había que retirarla porque se llama la escoria.
Pues quedó esa etapa, la retiramos. Es decir, que yo veía el oro antes de limpio, puro, pero todavía tenía escorias que remover, las cuales solo se iban a quitar cuando se colocara el oro en el crisol y se fundiera por medio del fuego. Este es el mensaje de esta noche, una fe acrisolada. De tal manera que si Dios llevó a Elías a Sarepta por la simbología de los términos y todo allí, entonces era para seguir puliendo su fe, para seguir formando su carácter. No solo era una prueba para su fe, sino también refinarla, porque la misión del crisol es separar el oro puro de la escoria. Ahora podemos entender aquel pasaje del apóstol Pedro en su primera carta cuando habla de la futura esperanza de gloria. Dice 1 Pedro 1:6, en lo cual, en esa esperanza, vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Note ese verso. Para que sometida a prueba, ¿qué es lo que Dios prueba? Nuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Encontré dos versiones que me encanta cómo traducen este verso. Una de ellas dice, la Biblia al día, aunque el oro perecedero se acrisola al fuego, así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro. ¿Cuántos creen que su fe vale mucho más que el oro? Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Otra dice, si el oro debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. El solo viaje de Querit a Sarepta ya representaba un momento de una situación para Elías. 120 kilómetros, muy probablemente que tuvo que caminarlos. Ahora, otro punto que hay que tener en cuenta es que Sarepta se encontraba en Sidón, que era una tierra considerada pagana por no quedar dentro de los límites de Israel. Y lo que era peor, no sé si han notado ese detalle cuando han leído la historia, que muchos la han leído varias veces, y es que de allí, de aquella región de Sarepta de Sidón, era procedente nada más y nada menos que la temible esposa del rey de turno en el tiempo de Elías. ¿Cómo era que se llamaba? Jezabel. ¿De dónde era? De Sarepta de Sidón. Esa mujer que había sido el instrumento por medio del cual entró la idolatría y un culto satánico al pueblo de Israel, ahora Dios lleva a su hombre allí. ¿A quién se le ocurre eso? A Dios. No es que Dios es el único que puede toma preso al diablo y luego lo suelta y luego lo vuelve a tomar. Eso es lo que dice la Biblia que él va a hacer. Solo lo hace Dios. Hay cosas que solo se le ocurren a él. Y lo que a él se le ocurra es para la gloria de él. El profeta hubiese podido decir, pero Señor, me vas a llevar allá al cuartel general de Jezabel. Alguien dijo, para mostrarle a Jezabel la impotencia de su maldad, Dios encontró un escondite para su siervo en su mismísima tierra.
Pero ¿por qué no lo llevó a otro lugar? ¿Por qué a otra persona o a una viuda, pero en otro lugar? El Señor Jesús lo dijo. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Dígame si este Dios no es maravilloso. No, yo sé que esas formas de actuar de Dios a nosotros como que, pero Señor, ¿por qué tiene que ser así? Para su gloria y para el refinamiento de nuestra fe. Muchas viudas había en Israel, muchas. Si Jesucristo lo dijo es porque había muchas. Y yo creo que más de una viuda de esas era adinerada, pudiente, en una tremenda casa lujosa, llena de sirvientes, con toda la abundancia. Muchas viudas había en Israel, gustosas ellas hubieran recibido a Elías. Si tú le dices a una de esas viudas, mira, tengo mi profeta, necesito alojarlo de 1000 maravillas. Señor, muchas viudas había en Israel, pero no. ¿A dónde lo mandó? A una viuda pobre. Pero Señor, ¿por qué actúas así? Porque es Dios y es soberano y Él hace con los que Él ama lo que quiere, cuando quiere, como quiere y donde quiere. Claro. No estamos ante un Dios déspota que nos trata allí como piezas de un ajedrez, no, pero es que Él hace estas cosas que al final son para la gloria de Él y bendición nuestra. Me llamó mucho la atención ahí esa frase y les comento que ya voy a comenzar a terminar, ya de hecho que el tiempo se acabó. Muchas viudas había en Israel, algunas ricachonas con todo. El profeta hubiera llegado ahí a una buena cama, con un colchón de agua, con almohada de plumas de ganso, y que el profeta estuviera ahí solamente en la mañana y llegaran 3 sirvientes. Don Elías, don profeta, ¿qué se le ofrece? No, Dios dijo, no, lo voy a mandar a una viuda con escasos recursos. Tan necesitada era la mujer aquella que cuando el profeta más adelante, será para dentro de 8 días si Dios permite, le pide una torta, ella le dice, no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite. A propósito, don desconocido, no sé quién eres tú, recogía unos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Muchas viudas había en Israel. ¿Y por qué lo llevaste ahí? Señor, a veces me gustaría yo decirte a ti por dónde me lleves, porque mis caminos yo los puedo escoger, pero los caminos de Dios son muy altos. Y cuando Él nos lleva por esos caminos, tal vez Elías no lo entendía. Tal vez Elías no lo sabía en el momento, lo va a entender después. Porque los instrumentos que Dios escoge no son muy poderosos, ni muy nobles, ni muy altos, sino lo desechado, lo que avergüenza, lo débil del mundo escoge Dios. ¿Para qué? Para que toda la gloria y toda la honra, para que nadie se jacte. Y si alguno se tuviese que jactar, y si alguno se tuviese que gloriar, que se gloríe en el Señor. Una gentil, oigan, era gentil, no era israelita, viviendo en Sidón, en la boca del lobo, tierra de Jezabel. Dios a veces nos da un tratamiento diferente al que nosotros esperamos, pero es el que nosotros necesitamos para que nuestra fe sea refinada. Y la fe del profeta está siendo puesta en el crisol y el fuego está. ¿Cuántas veces no nos sucede así? ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros así? Que nos sentimos en el crisol
Señor, esto no hubiese podido ser más fácil si de pronto... No, es que por ese caminito que tú quieres, por ahí tu fe no va a ser refinada, por ahí irás hacia abajo, pero por este camino que yo te llevo, aunque hay pruebas, aunque es angosto, aunque hay dificultades, pasarás y tu fe será cada vez más refinada, tendrás más carácter, aleluya, vas a evidenciar la obra del Espíritu Santo. Yo he mandado a una mujer viuda, y yo diría, y muy necesitada, que te sustente. ¿Cómo Dios va a usar eso? Sí. Un maestro de la iglesia dijo, la necesidad es la mamá del milagro. Nuestra necesidad es la oportunidad que Dios tiene para mostrarnos su poder, su amor y su gracia. Dios tiene cosas preparadas, instrumentos preparados, caminos preparados, provisiones preparadas. Cuando Querit se acaba, se abre una Sarepta. Esto nos debe llenar de confianza en los cuidados de nuestro Padre Celestial. Un canto antiguo decía, porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, no tengo temor del futuro. Ante la incertidumbre del mañana, el Señor nos dice, y pueden colocarse en pie, por favor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos levantan su voz a Él? ¿Tu fe está siendo refinada? ¿Sientes que tu fe está siendo acrisolada? ¿Sí? ¿Sientes que estás en el crisol como el oro? Pues debes saber que tu fe es más preciosa que el oro más costoso. Y Dios le va a poner fuego de prueba a esa fe. Y Él va a decir, espérate, vamos a retirar esto. Te voy a atravesar por allí, por este camino, por esta situación, por esta prueba. Y cuando salga vas a salir con una fe refinada, con un carácter como el de Cristo. Aleluya, aleluya. Adore al que vive, adore al sabio y perfecto Dios. Adore a ese cuyos caminos no comprendemos, pero son los mejores. Aleluya. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Gracias porque tomas lo necio del mundo, lo débil. Una débil mujer, una débil y solitaria mujer de escasos recursos. Señor, a través de ella vas a sustentar al profeta. Sí, porque es para la gloria de Él. Y al final veremos cómo toda esta historia, el único objetivo es reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas y que no hay más, y que Él es digno de la gloria y del reconocimiento. Espera en Él y Él hará. Confía en Él, no te desesperes. El que creyere no se apresure. Señor, te damos gracias. Te damos gracias en esta hora por tu presencia, por tu palabra. Espero que alguien haya oído tu voz, que alguien haya sido afirmado en esta hora por tu palabra, que es viva y eficaz. Te ruego, Señor, oh Dios, si alguien está siendo refinado en su fe, ayúdale a permanecer, que no se mueva hasta que tú no le dirijas. Oh, a Él sea la gloria.